Bien, vamos a continuar con el tema de enfermedad trofoblástica gestacional. Tenemos que tener en cuenta de la que la enfermedad trofoblástica gestacional es un conjunto de patologías con una alteración aberrante del tejido trofoblástico y que es de rara presentación, pero así de rara presentación también pueden ser potenciales sus complicaciones, propiamente dichas desde un punto de vista maligno. Por tal motivo es de que se ha realizado una clasificación anatomopatológica y una clasificación clínica. Los cuadros benignos se clasifican por una reacción placentaria o un nódulo del sitio placentario. Las lesiones que son hiperplásicas se conocen como mola completa, mola parcial y mola invasora. Y las lesiones que son, entre comillas, neoplásicas, se las conoce como coriocarcinoma, tumor de sitio placentario, tumor trofoblástico epitelioide y la mola invasora. También tenemos la clasificación clínica, entre comillas. Primero es la enfermedad trofoblástica gestacional que comprende prácticamente las molas, tanto la completa, tanto la parcial y tanto la invasora. Mientras que la neoplasia trofoblástica gestacional se divide en aquellas que son metastásicas de aquellas que no son metastásicas. Cualquier enfermedad trofoblástica gestacional tiene el factor de riesgo de volverse una neoplasia trofoblástica gestacional. Eso quiere decir de que su detección temprana es de vital importancia para el desenlace y el futuro hasta reproductivo de la paciente, porque una neoplasia trofoblástica gestacional tiene un índice de evolución a malignidad bastante rápido con compromiso letal para la paciente, pero el tratamiento de la neoplasia trofoblástica gestacional tiene un índice de efectividad casi del 100% siempre y cuando sea diagnosticado de manera oportuna. ¿Qué se llama? Tenemos dentro de los factores, ¿qué se llama? Para ir viendo y desglosando cada una de ellas, primero tengo a la molidatiforme, que es la completa, que es la más común en presentación. Esta mola se caracteriza justamente por una proliferación del tejido trofoblástico, mucha, pero es casi la norma, donde no va a haber producto. Solamente van a ver la presencia de múltiples vesículas, el útero va a crecer demasiado de tamaño con una reacción hormonal bastante importante. ¿Qué se llama? El cariotipo que va a tener este tipo de embarazo ectópico va a ser de 46XX. Eso ocurre porque un óvulo defectuoso se ha fecundado por dos espermatozoides al mismo tiempo o un espermatozoide alterado que tenía doble carga. Por lo tanto, solo se multiplican los cromosomas del papá y por eso es que se produce esta alteración cromosómica de 46XX. ¿No? Inclusive la radiografía le llama a esto como una alteración androgenética porque es propio y único y exclusivamente solo de los cromosomas paternos. Como les decía, va a formarse un tejido bastante aberrante con múltiples vesículas. El útero va a estar aumentadísimo de tamaño en función a la edad gestacional. Puede haber hemorragia con vesículas o a veces puede ocurrir sin que haya las vesículas de la lesión trofoblástica. Por ende, que se llama, la altura del fondo uterino también va a estar mayor al tamaño esperado por la edad gestacional o los percentiles. La amplia reacción hormonal va a hacer de que los ovarios se formen unos quistes, se llaman quistes tecaluteínicos, e inclusive también es un factor de asentamiento de la complicación de la neoplasia trofoblástica gestacional. Las pacientes van a presentar por tal motivo, entre los quistes tecoluteínicos, la hiperreacción hormonal, la beta-HCG se va a disparar valores superiores a 100.000 unidades internacionales, la progesterona también, por lo tanto la paciente va a presentar datos de hiperemesis, teniendo en cuenta que es
náuseas y vómitos incoercibles, intolerancia oral y con desequilibrio hidroelectrolítico. También las pacientes van a tener datos de preeclampsia. Es prácticamente el único detalle en el cual puede haber preeclampsia en la primera mitad del embarazo, solo por enfermedad trofoblástica gestacional de la mola completa. Las pacientes van a presentar cifras tensionales mayores a 140 milímetros de mercurio. Van a haber datos de hipertiroidismo subclínico, pueden llegar a tormenta tiroidea, pueden llevar a taquicardias supraventriculares, es bastante complejo y además se pueden producir embolias. Pero este accidente de la embolia es más propiamente cuando hay, que se llama el primordial tratamiento, que es el legrado, se hace una aspiración y produce una embolia trofoblástica, que el primer lugar de asentamiento es el pulmón. Luego le sigue la moriatiforme parcial o incompleta. Aquí tiene una fisiopatología también diferente, donde que se llama, hay una triploidía, que se llama, hay doble fecundación o una fecundación alterada de un espermatozoide, pero aquí sí hay un óvulo normal, entre comillas. Se ha fecundado y por ende, que se llama, se hace una triploidía, 69XXX o 69XXY. Por lo tanto, aquí sí vamos a encontrar la alteración trofoblástica en menos medida que en la completa, y aquí sí es frecuente encontrar que hay la presencia de un embrión, que por lo general el embrión va a tener una cromosomopatía con malformaciones potentes, que por lo general no evolucionan muy bien y terminan en aborto, ¿sí? Pero si es que llegase para adelante, lo más probable es que va a ser restricción de crecimiento intrauterino de factor fetal o inclusive malformaciones. En relación a la neoplasia trofoblástica gestacional en función a su presentación, tenemos que tener en cuenta que primero va a haber una invasión de la pared endometrial y miometrial, ¿sí? Y que se llama, va a producirse una hemorragia mucho más considerable. Todas las enfermedades trofoblásticas gestacionales al momento del tratamiento pueden sangrar bastante al momento del tratamiento, entonces es un dato muy importante a tomar en cuenta. Factores de riesgo para las enfermedades trofoblásticas gestacionales son las siguientes: edades que comprenden en los extremos de la vida reproductiva, o pacientes en edad adolescente o pacientes en edades perimenopáusicas. Las pacientes con diabetes ya diagnosticada antes del embarazo. Las pacientes con antecedentes de aborto y las pacientes con procedimientos de infertilidad. Se ha demostrado también que este grupo de oncogenes está inmiscuido para la posibilidad de conversión a neoplasia trofoblástica gestacional, ¿no? Como el CMFS, el CMIC, BCL2, el P53, el PRB, el factor de regresión gestacional y los de metaloproteinasas. Tenemos que tener en cuenta de que, hablando ya de las variantes de neoplasia propiamente dicha, tenemos al coriocarcinoma, que puede evolucionar por cualquiera de ellas o puede ser de presentación inicial, donde, como les comentaba, es un cáncer de rápida evolución, fácilmente da metástasis. Pulmón es su primer órgano, pero también puede haber metástasis a vagina, hígado y cerebro del tejido trofoblástico alterado. Aquí volvemos a recargar oncogenes para el coriocarcinoma, como la supresión del P53, el MDM2, el NECC1, el gen supresor de múltiples tumores, el 2 y el CEMIC. Y la beta-HCG se dispara mucho más aún que en una enfermedad trofoblástica gestacional. Por eso es de vital importancia que cuando nosotros estamos ante un diagnóstico de enfermedad trofoblástica gestacional, es de vital importancia pedirle múltiples laboratorios que constan de radiografía de tórax, ecografía hepatobiliopancreática, laboratorio, su beta-HCG, hasta inclusive cuando hay afectación cerebral, se puede realizar electroencefalograma, resonancia, tomografía, muchas cosas que se deben solicitar justamente en el amplio manejo que se tiene que tener con estos pacientes. El tumor de sitio placentario, si bien es una neoplasia,
pero es menos agresiva que el coriocarcinoma porque característicamente el trofoblasto intermedio es el que está alterado. Por lo tanto, ni el cito ni el sincito tienen una proliferación tan aberrante, ¿sí? Son sintetizadores tanto de beta-HCG, pero también del lactógeno placentario, pero predominio de la beta-HCG según la bibliografía que tienen ustedes. ¿Cómo hacemos el manejo ahora de una enfermedad trofoblástica gestacional? Primero, tenemos que pedir siempre los laboratorios y la placa radiográfica de tórax, valorando la posibilidad de complicaciones a futuro. Es mejor realizar un vaciamiento, podemos realizar mediante el legrado AMEO, y es mejor en este tipo de pacientes por la posibilidad de una mol invasora previamente eh, mejorar las condiciones del vaciamiento, ya sea con prostaglandinas en cuello del útero como con oxitocina, para que pueda ser menos traumático o teniendo en cuenta de que puede haber complicaciones al momento de hacer el legrado. Podemos realizar el tratamiento médico en base a quimioprofilaxis, ¿ya? Y cuando realizamos especialmente quimioprofilaxis, cuando hay una beta-HCG mayor a 100.000, cuando el tamaño uterino es muy grande o cuando hay presencia de quistes tecaloteínicos, ahí es muy sugerente realizar la quimioprofilaxis, donde los medicamentos más utilizados son metotrexate y la actinomicina D. Hay pacientes que, teniendo en cuenta de datos de mola invasora o mayor, la histerectomía puede ser un tratamiento muy favorable para preservar la vida de la paciente y sus complicaciones. Y en toda paciente que se va a preservar la fertilidad y que hemos encontrado que es RH negativo, se le debe administrar la vacuna anti-D para la sensibilización. En el caso de que encontrásemos la confluencia de una neoplasia trofoblástica gestional con un producto único, el tratamiento se da en función a el estudio del cariotipo. Si vemos que hay cromosomopatías muy importantes incompatibles con la vida, se interrumpirá el embarazo. Si no hay metástasis, podrá continuar ese embarazo. Si no hay complicaciones, podrá continuar ese embarazo, aunque ya habíamos visto de que puede producir restricción y malformaciones de independientes. Y si el valor de la hormona beta-HCG se mantiene entre comillas estable. Es importante, más sin embargo, informar a la paciente la posibilidad en función a su producto. Este escenario, más sin embargo, es muy raro en la práctica clínica. Una vez que se ha realizado el tratamiento, es importante el control de beta-HCG, muy similar al embarazo ectópico, pero en este particular caso se debe realizar a las 48 horas y después cada una o cada 2 semanas hasta más o menos 6 meses instalado los laboratorios y que se instale la negativización, que valores menores a 5 unidades ya son prácticamente negativos, aunque su radiografía maneja 15 si no me equivoco. Cuando ya tenemos una neoplasia trofoblástica, el manejo cambia, entre comillas, donde ahí el régimen va a ser un tanto mayor de los eh, quimioterápicos, ¿no? Como por ejemplo la metotrexate, cuando es dosis única, se puede utilizar a 0,4 miligramo kilogramo en 5 dosis, 1 miligramo kilogramo por 4 días, o 50 miligramos metro cuadrado semanal, similar al de embarazo ectópico. La actinomicina D se puede utilizar 1,25 miligramos sobre metro cuadrado cada 2 semanas o 12 microgramos kilogramos por 5 dosis. Y otra alternativa en función al metotrexate es 250 miligramos endovenoso cada 12 horas, ¿no? Hasta se puede utilizar doble quimioterápico, pero cuando ya está avanzando esa neoplasia trofoblástica, ¿no? Que aquí tenemos los grados, grado 1 cuando está solamente al cuerpo uterino y irradiado. En grado 2 ya hay metástasis vaginal, grado 3 metástasis pulmonar y grado 4 con metástasis de parénquima, ¿no? Ya en estos casos, lo ideal es hacer un manejo poliquimioterápico, donde el régimen por lo general es en relación a etopósido, metotrexate, actinomicina D y ciclofosfamida. Se tiene que utilizar un amplio manejo. Vuelvo a recalcar,
Si el manejo es oportuno, la tasa de recuperación puede ser del 100% de la neoplasia, pero si se tarda mucho, la tasa de letalidad es del 100% en la mayoría de los casos y de manera muy rápida en la neoplasia. Tenemos un sistema de calificación que se llama valora justamente tanto la regresión o el manejo que se va a realizar con los poliquimioterápicos, ¿no? Se le da las calificaciones. En función a la edad, le da 0 cuando es menor a 40 años y 1 cuando es mayor a 40 años. Beta HCG menor a, que se llama 10.000, de 10.000 a 100.000, de 100.000 a mucho más de 100.000, ¿no? Aquí podemos ver sus calificaciones. Tamaño uterino de 3, del tumor ovárico, perdón, mayor de 3 a 4 o mayor a 5 para la calificación 2. Intervalo de meses de tratamiento y otro embarazo probablemente, menor a 4, de 4 a 6, de 7 a 12 y mayor a 12 meses. El sitio de metástasis, pulmón, vaso, riñón, gastrointestinal, cerebral e hígado para las calificaciones correspondientes. Y embarazo previo que haya terminado en mola 0, que haya terminado en aborto 1 y que haya habido un recién nacido a término, grado 2. Bien, doctores, con este pequeño resumen acerca de esta patología, vamos a ir con las preguntas. Manden ustedes con el chat. ¿Cuál es la característica histológica principal de la moria latiforme completa? Presencia de embrión viable, vellosidades coriales con degeneración hidrópica y ausencia de vasos, hiperplasia trofoblástica focal sin degeneración, vellosidades normales de degeneración focal o de degeneración grasa del sin citotrofoblasto. La respuesta es B, vellosidades coriales con degeneración hidrópica y ausencia de vasos sanguíneos. La mula completa se caracteriza por vellosidades edematosas, sin vasos fetales, con hiperplasia trofoblástica difusa. No solo se forman prácticamente las vesículas. ¿Cuál es la causa genética más frecuente de la mole atiforme completa? Triploidía 69XXY, dispermia 46XX de origen paterno, trisomía 21, monosomía del X o tetraploidía. En completa es dispermia 46XX de origen paterno. En la mayoría de los casos, la mola completa resulta de la fecundación de un óvulo vacío por un espermatozoide duplicado, pues se llama un factor androgenético. Así lo dice su bibliografía en este, ¿no? ¿Cuál de los siguientes síntomas es más característico de la mole latiforme completa? Amenorrea prolongada, hiperemesis gravídica severa, dolor pélvico, leucorrea hialina o náuseas leves. La respuesta es hiperemesis gravídica severa. Los niveles extremadamente elevados de beta-HCG en la mola completa provocan náuseas y vómitos intensos, ¿no? Las pacientes se hinchan, inclusive se edematizan, que se le llama, tienen taquicardia, hipertensión. La mola completa es la más frecuente. ¿Qué hallazgo ecográfico es típico de la hemoria datiforme completa? Saco gestacional vacío, hematoma subcoriónico, embrión con latido, placenta previa o imagen en tormenta de nieve.
Imagen en tormenta de nieve. A otras bibliografías le llaman también panal de abejas. El patrón ecográfico en tormenta de nieve o racimo de uvas se debe a las múltiples vesículas hidrópicas sin embrión. ¿Qué nivel de beta-HCG se asocia con sospecha de enfermedad trofoblástica gestacional? Menor a 500, de 500 a 5000, de 10.000 a 30.000, mayor a 100.000 o que sea indetectable. Mayor a 100.000. Los niveles muy elevados de beta-HCG son característicos de la mola completa por proliferación trofoblástica excesiva y que da chance a neoplasia inclusive. ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección de la mola datiforme? Legrado por aspiración, cesárea, histerectomía subtotal, evacuación médica con prostaglandinas o antibióticos profilácticos. Legrado por aspiración. La aspiración uterina es el método preferido para evacuar el contenido molar y reducir el riesgo de embolización trofoblástica. Primero ameo. Muchas de las veces se hace, varias veces se hace ameo. ¿Qué complicación puede presentarse durante la evacuación uterina de una mola? Hipocalcemia, infección urinaria, embolización trofoblástica pulmonar, hipoglucemia o fiebre. La respuesta es embolización trofoblástica pulmonar. Durante la aspiración, la entrada de tejido molar a la circulación puede producir embolias trofoblásticas transitorias. Por eso es bien de cuidado realizar ameo en este tipo de pacientes. ¿Por cuánto tiempo se recomienda anticoncepción tras una moridatiforme? ¿Un mes, 3 meses, 6 meses a un año, 15 días o no es necesario realizar anticoncepción? Prácticamente habría que dar anticoncepción hasta el momento que se negativice esa beta-HCG, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta es de 6 meses a un año. La anticoncepción evita confusión diagnóstica con elevaciones de beta-HCG de un nuevo embarazo y además que no se vuelva a producir uno nuevamente, ¿no? Otro embarazo molar. ¿Qué método anticonceptivo se recomienda tras la evacuación molar? Dispositivo intrauterino, anticonceptivos orales combinados, métodos naturales, esterilización quirúrgica o ninguno. La respuesta es anticonceptivos orales combinados.
Los anticonceptivos son seguros y no interfieren en la monitorización de beta-HCG. No se utiliza dispositivo porque irrumpe o dificulta la evacuación número uno y número dos por ese tipo de útero con probabilidad de alteración de invasión, hasta puede haber perforación uterina y se irradia la enfermedad. ¿Cuál es la complicación metastásica más frecuente de la enfermedad trofoblástica? Metástasis hepática, metástasis pulmonar, metástasis cerebral, metástasis renal o metástasis ósea. Sí, metástasis pulmonar. El pulmón es el sitio más común de diseminación hematógena del coriocarcinoma. Por eso es imprescindible pedir placa de tórax porque es el más frecuente. ¿Qué complicaciones endocrinológicas puede presentarse en la enfermedad trofoblástica gestacional? Hipertiroidismo clínico, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, hipoparatiroidismo o diabetes mellitus tipo 1. Esta está facilita, ¿no? Que es hipertiroidismo clínico. Las altas concentraciones de beta-HCG tienen una actividad tirotrópica, estimulando los receptores de hormona tiroidea y provocando hipertiroidismo transitorio. ¿Cuál es el esquema de la quimioterapia recomendado para coriocarcinoma de alto riesgo? Metotrexate, dactinomicina, vinplastina, metotrexate más actinomicina o etoposide, metotrexate, actinomicina D y ciclofosfamida. En toda paciente para alto riesgo, ¿no? El régimen tiene que ser etopósito, metotrexate, actinomicina D, ciclofosfamida. No es el estándar para el alto riesgo por su alta tasa de remisión completa y control metastásico. ¿Qué complicación puede ocurrir durante la administración con metotrexate? Pancitopenia y estomatitis, hiperglucemia, hipotensión, hipocalcemia o acidosis metabólica. Pancitopenia y estomatitis. El metotrexate es un antagonista del folato que produce efectos mielosupresores y mucositis oral como efectos adversos frecuentes. ¿Cuál es el origen celular del tumor de citoplacentario? Decidua, sin citotrofoblasto, células del epitelio endometrial, citotrofoblasto intermedio o epitelio cervical. Citotrofoblasto intermedio.
Este tumor deriva de citofoblastio intermedio, lo que explica sus bajos niveles de beta-HCG y su comportamiento menos agresivo que el coriocarcinoma. Alguien está. Ya, ahora sí. ¿Cuál es la complicación hematológica más frecuente de la enfermedad trofoblástica gestacional? Anemia ferropénica, coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia leve, leucocitosis o hemofilia adquirida. Y si aquí la respuesta es coagulación intravascular diseminada, ¿no? La liberación de tromboplastina desde el tejido trofoblástico puede inducir coagulación intravascular diseminada, especialmente en la mole invasora. ¿Qué marcador se utiliza para monitorizar el tratamiento de un tumor de sitio placentario? Beta-HCG, progesterona, estrógeno, prolactina o lactógeno placentario. La escasez de trofoblasto intravellositario hacen que se expresen menores niveles de beta-HCG. Pese a ello, sigue siendo el único marcador útil para tumor del sitio placentario. ¿Cuál es el tratamiento de elección del tumor de sitio placentario confinado al útero? Quimioterapia, radioterapia, histerectomía total abdominal, legrado uterino u observación expectante. Tratamiento de elección para el tumor de sitio placentario es la histerectomía total abdominal, ¿no? Dado su bajo nivel de respuesta a la quimioterapia, la histerectomía es el tratamiento curativo cuando la enfermedad está localizada. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Yo ahora estoy pendiente de sus preguntas. Yo, doctor, tengo una preguntita. Con el tema de la beta-HCG, hay que hacer un Un control momento, por semanalmente. favor. ¿Y cuándo Permítame, tiene que por ser favor, el censo? aumentar el audio. Vamos a dejar de compartir un ratito. Ya es, entre comillas, un tantito antiguo, entonces, obviamente para su examen tienen que responder en función a esta bibliografía, ¿no?
Ahora sí tengo un poquito más el audio levantado. Si quieren, por favor, me pueden consultar. ¿Cuánto tiempo tiene que descender la beta-HG para considerar un tratamiento efectivo? Esto es en función a la patología. Si es embarazo ectópico, tiene una regresión mucho más rápida, pero que se llama, los niveles no van a estar a 5 de un día para el otro. En enfermedad tromboblástica gestacional tiende a descender un tanto más lento la curvatura. Por eso es que se toman, que se llama muestras cada vez más y más y más veces, ¿no? Doctor, en el manejo médico con metrotexate en el embarazo ectópico, ¿el beta-HCG cuánto es y el tamaño de la masa? Según su bibliografía, tienen que ser menor a 5, es decir, con 4 para abajo podríamos hacer tratamiento médico. Y en función a la beta-HCG, esta bibliografía dice menor a 5000. ¿Qué hallazgos ecográficos se evidencian en el embarazo ectópico agudo? Así es agudo, doctor, es decir, complicado. Significa que hay líquido libre en cavidad. Entonces, encontrar líquido peri alrededor de la masa que se pueda formar en el lugar de la zona del ectópico, más líquido libre, prácticamente es el signo patognomónico de que está complicado ese embarazo ectópico, es decir, que sea agudo. Doctor, en embarazo ectópico, la infección por clamidia solo basta que sea contagiada una vez para ser el factor de riesgo. Bueno, aquí no dice los grados por exposiciones, ¿no? Pero a más infecciones, mayor el riesgo de embarazo ectópico. Una sola infección por clamidia puede ya ser un ligero factor para embarazo ectópico. Sí, puede ser. ¿Cuándo es heterotópico? ¿Cómo sería el manejo sin afectar el producto viable? Bueno, ¿qué se llama? No hay de otra. Ahí sí es tratamiento sí o sí quirúrgico, con probablemente o bien salpingostomía o probablemente con salpingectomía. No hay otra alternativa porque hacer tratamiento médico en un embarazo heterotópico es que se llama para afectar al embarazo que está normotópico, es decir, que está intrauterino. No hay de otra. Aquí sí o sí es quirúrgico. Y bueno, pues es con medidas preventivas como si fuera la prevención de una amenaza de aborto, una información muy detallada a la paciente. ¿Qué hallazgo histológico caracteriza la moda completa? Tal cual como se dice la bibliografía, es velocidades con alteración hidrópica sin vasculatura fetal, porque solo se forman vesículas. En embarazo ectópico se puede administrar metotrexate por vía oral. Sí se puede, no es que no, inclusive la bibliografía dice que hasta intracepular podemos hacerlo, pero lo más recomendable es la administración intramuscular. Doctor, ¿puede volver a repetir la clasificación de la enfermedad trofoblástica? Bueno, tenemos por su, que se llama la clasificación patológica, que es benigna, que es tumor de sitio, que se llama nódulo de sitio placentario, ¿no? Hiperplásicas, que es las molas, mola completa, mola parcial, mola invasora. Y dentro de las neoplasias tenemos al coriocarcinoma, al tumor de sitio placentario o a la enfermedad trofoblástica epidérmica. Y cuando es clínico, que me parece más práctico verlo así, creo que inclusive hoy en día se utiliza más esa clasificación, es enfermedad tromboblástica gestacional con las molas y neoplasia trofoblástica gestacional con las que son con probabilidad maligna. ¿Por qué la fertilización con citrato de clomifeno es factor de riesgo para embarazo ectópico? Lo que pasa es que el citrato de clomifeno es un inductor de la ovulación. Por lo tanto, voy a acelerar ese proceso de ovulación del ciclo. Por lo tanto, tal vez también acelero esa ventana de implantación y por ende se forma el embarazo ectópico. ¿Cada cuánto se debe pedir la prueba de beta-HCG? Esto es depende. Si es un embarazo ectópico a la semana y después lo que o valore el que está realizando un tratamiento hasta su negativización. En enfermedad trofoblástica gestacional es a las 48 horas y después o semanal o cada 2 semanas hasta su negativización, que puede ser inclusive el control hasta los 6 meses. En el embarazo ectópico, un factor predisponente serían las píldoras de emergencia. ¿Cuántas dosis está indicado al año la píldora? Bueno, no solo por, entre comillas, embarazo ectópico.
sino porque la anticoncepción de emergencia puede crear eventos tromboembólicos. Por lo tanto, solo se sugiere de 2 a 3 veces por año de la anticoncepción de emergencia, más que para el embarazo ectópico, entre comillas. ¿Con qué se prepara el metrotexate? Bueno, la mayor parte de todos los medicamentos que se llama para su dilución es con solución fisiológica. No hay un componente primordial para el metrotexate. Pero eso sí, el utilizar metrotexate sí o sí es para administrar ácido fólico para el rescate porque es un antimetabolito. ¿Cuánto debe ser el valor de beta-HCG para el manejo médico en caso de embarazo ectópico? Su bibliografía dice menor a 5.000. Eso tiene que ser el valor para ser médico. La bibliografía que está ahora dice menor a 5.000. Contraindicaciones del metrotexate, alergia, enfermedades hepáticas, anemia muy pronunciada de la paciente, que haya datos que se llama de malignidad importante, embarazo intrauterino normal. Ahí me dicen, mañana qué tema vemos. En realidad lo vemos, doctores, el día miércoles. El miércoles llevamos aborto, doctores. En cuanto al citrato de clomifeno, ¿qué tan agresivo es su uso en personas que buscan embarazo múltiple? Entre comillas, el tratamiento no es agresivo. La idea es que estamos tratando de buscar una inducción de la ovulación. Entonces, si hay un ciclo que ambos ovarios están para ovular y yo le doy citrato de clomifeno, lo lógico es que ese ciclo, los dos ovarios van a ovular, por lo tanto puede haber un embarazo gemelar, pero no aumenta ni disminuye la incidencia del citrato de clomifeno. Dosis y dosificación de inicio de tratamiento con metrotexate. La bibliografía que ustedes están viendo dice 50 miligramos por metro cuadrado para la dosis de metrotexate. Doctor, los días que no avanzamos gineco, ¿podemos avanzar temas de medicina interna? Bueno, eso tienen que preguntarlo con administración. Tal vez tienen un cronograma. Vení, vení. Ay, ¿dónde? Ah, ¿qué es lo que pasa en la administración de metrotexate en embarazo normal? Va a producir un aborto, ¿no? Se va a evitar ese producto. Factores de riesgo para embarazo ectópico. Su bibliografía dice infecciones por clamidia principalmente, embarazos tubáricos previos, cirugías de trompa, puede haber endometriosis, la exposición al dietilestibestrol, tabaquismo es otro de los factores de riesgo para embarazo ectópico. Los síntomas de preeclampsia solo están cuando se afecta XXY, doctor, es decir, en mola completa. Por lo tanto, solo es XX. Preeclampsia solo hay en mola datiforme completa, solo en XX.
¿Cuál es el tratamiento de elección del embarazo ectópico? Depende, doctor. Si es médico, metrotexate. Si está complicado, quirúrgico. Dentro del quirúrgico, si hay mejores posibilidades de laparoscopía, laparoscopía. Si hay que se llama hemorragia demasiado masiva o falta de entrenamiento del operador, laparotomía. ¿Y cuál es la dosis proporcional de ácido fólico de rescate en el uso de metrotexate? Bueno, que se llama, es en la práctica clínica, porque igual no tenemos ácido folínico en nuestro medio, que debería ser o leucovorina, ¿no? Esos dos medicamentos son más específicos para el rescate del metrotexate. Pero lo que podemos utilizar son como para dosis de embarazos de alto riesgo, es decir, 8 miligramos. Aunque creo que casi ninguno viene. Vienen de 0,8 el mayor. En la epidemiología, ¿cada cuántos embarazos existe una neoplasia trofoblástica, una enfermedad trofoblástica? Es raro. Siendo que es completa, si no me equivoco, su bibliografía dice que es uno cada 20.000, ¿no? Si es que se llama parcial, mucho más. Y coliocarcinoma es súper raro. Es muy, muy, muy bajita la epidemiología. Doctor, buenas noches. No escuché bien. ¿Por qué solo se recomienda 2 o 3 comprimidos de emergencia al año? Asumo que está hablándome de la anticoncepción de emergencia. Este provoca eventos tromboembólicos. Por lo tanto, que se llama, hay alto índice de hasta tromboembolia pulmonar. Entonces, por ese detalle es solo dos, se recomienda 2 o 3 al año. Doctor, no me quedó claro, ¿es dar ácido fólico o descontinuar? No, se tiene que dar ácido fólico. Su bibliografía dice que demos ácido fólico porque el metrotexate es un antimetabolito. Entonces, justo me están preguntando el mecanismo de acción, ¿no? Se encarga de romper en función a las cadenas de ácido fólico para destruir la célula. Eso es un antimetabolito, ¿no? Prácticamente va a matar el tejido, así lo vamos a poner en grosso modo. Por eso es que a la par, si nosotros pensamos en esto, vamos a producir una anemia muy importante en la paciente por depresión del ácido folínico. Por lo tanto, deberíamos dar sí o sí el rescate. Si no contamos con ácido folínico y con leucovorina, que es lo que más se utiliza en la práctica clínica, pues si no nos queda de otra, es ácido fólico. Así que hay que dar. En una ecografía transvaginal, ¿cómo diferencia un embarazo normal de un embarazo ectópico, además de la localización? Bueno, el endometrio tendría que estar engrosado en un embarazo normotópico. Y muchas de las veces, si es un embarazo ectópico, el endometrio se mantiene delgadito. ¿Ya? Otro es que se vean las capas, la proliferación trilaminar de un endometrio, ese es otro detalle. La presencia de líquido libre en cavidad es otro dato más patognomónico acerca de embarazo ectópico. Ante la duda, se puede realizar la correlación de beta-HCG tal cual como lo dice su bibliografía. Creo que ahora sí, ya no tenemos más consultas.